30 de junio de 1994. Abe Emmanuel Berger. Mis queridos compañeros sacerdotes. Mi partida os habrá sorprendido, severamente os habrá herido y quizá hasta os habrá escandalizado. A petición del padre Aulagnier y por espíritu de caridad, he preferido hasta ahora mantener la mayor discreción esperando hasta el final no tener que marcharme. Por eso, con total amistad, quisiera darles ahora algunas noticias, junto con las razones de mi decisión. Durante un buen año, reflexioné con sinceridad y, creo, con honestidad, y compartí algunas dudas con mis superiores. Sobre la cuestión de las consagraciones. Consciente de la insuficiencia de mis respuestas a las preguntas de varios fieles, he querido retomar la cuestión, que no es evidente, como todos coinciden, desde el punto de vista histórico, canónico y teológico. En particular, releí algunos textos de Pío IX, León XIII y Pío XII, citados al final de esta carta. Luego informé al superior general de ciertas objeciones y él me envió la tesis del padre Mura, publicada en Les el de la Terre. Esta obra no solo no logró convencerme en favor de las consagraciones, sino que me convenció de lo contrario. En su obra, el padre Mura comienza repitiendo todos los argumentos de la tradición, de los padres y de los concilios contra tales consagraciones, y luego afirma que si el Papa prohibió las consagraciones es porque no se oponía a ellas, en otras palabras, si el Papa está en contra, es porque está a favor. Es inútil apelar a la discutible noción de un Papa ocupado, y por lo tanto, incapaz de tomar una decisión al respecto, o a la distinción entre la primera y la segunda intención. Es un desafío al sentido común. Sobre todo cuando se sabe que en más de una ocasión el Papa ha rechazado esta explicación. Recibí entonces este argumento inverosímil del obispo Tissier, carta del 25 de septiembre de 1993, nuestra postura no le parece clara, pero es el arzobispo, Lefebvre, quien tuvo la gracia de Estado para tomar la decisión sobre las consagraciones, y quien tuvo la luz para hacerlo. En cuanto a nosotros, nuestra gracia es simplemente la de seguir, y eso es suficiente, caminemos en la fe, si no es la fe divina, sigue siendo el espíritu de fe, que proviene de la fe divina. Se nos ha advertido con frecuencia contra la obediencia ciega con respecto al Papa. ¿Deberíamos obedecerla ahora con respecto al arzobispo Lefebvre? En el juicio, Dios no me preguntará si he seguido, sino si he cumplido con mi deber. En cualquier caso, el argumento del obispo Tissier no es nada más que un argumento. Es incluso todo lo contrario, es una admisión de la falta de argumentos. Depende de la confianza, pero la confianza no es un argumento teológico. No estamos lejos del sentimiento religioso tan apreciado por los modernistas y los carismáticos. En cuanto a decirme, caminemos en la fe respecto de lo que no es más que una obediencia ciega a una decisión históricamente contingente, eso simplemente plantea la cuestión de la naturaleza y el objeto de la fe. Por lo tanto, le pedí una aclaración al obispo Tissier, quien me respondió en estos términos: acepté las consagraciones en un 10% por razones especulativas que expliqué a mis feligreses en estos términos. 1. El Papa estaba ocupado, por lo tanto, era incapaz de tomar una decisión válida al respecto. 2. La voluntad implícita del Papa a favor de las consagraciones, al ser un caso de necesidad y en vista de la irrevocabilidad de su responsabilidad. 3. Dios hizo una excepción a su ley divina. Positiva, una excepción aparente, como lo hace con la ley natural en ciertos casos. 4. La inspiración divina dada al arzobispo Lefebvre. El padre Mura desarrolla las dos primeras razones, se puede objetar su razonamiento, y él podría replicar, y así sucesivamente. Y en cuanto al 90%, acepté la consagración por confianza en el arzobispo Lefebvre, y eso es suficiente. Simons. Lefebvre consagra obispos, los teólogos del siglo XXI encontrarán la justificación. Milies est judicium spientis, Marcelli, quam milium incipientium. Carta del 7 de junio de 1994. Por un lado, habría que encontrar a estos 1000 incipientes. Por otro lado, si ha habido inspiración divina, una excepción querida por Dios, está sujeta a las mismas reglas que cualquier aparición o carisma y debe ser autenticada por la autoridad legítima de la Iglesia. En cualquier caso, tenemos derecho a tener una señal pública e incuestionable. De no ser así, solo podemos atenernos a la ley general de la Iglesia. Habiendo recibido 2 veces el mismo argumento no válido, llegué a la conclusión de que esa era la única respuesta que uno de nuestros obispos podía dar para iluminar las preguntas de un compañero sacerdote. En conciencia no puedo aceptar estos argumentos sin perder la fe en la Iglesia y en el Papa.
Esta es una razón objetiva para abandonar una fraternidad que se ha vuelto subjetivista. Autocéfalos, como nos dijo el padre Aulagnier en un retiro celebrado en San Nicolás el 22 de marzo ante el padre Smiberger, quien también señaló que nos faltaba unión visible y externa con Roma. Sobre el problema de la misión y la cuestión de nuestra jurisdicción. La tesis aceptada como autorizada en la compañía es la del obispo Tissier, expresada en su conferencia de París de marzo de 1991, por un lado, basa su argumento en el caso de necesidad, por otro, en las necesidades de los fieles que acuden a nosotros. Se trata de una jurisdicción supletoria, o, en definitiva, es la petición de los fieles la que nos otorga jurisdicción, caso por caso. Durante los 2 intensos años que pasé trabajando en Saint-Malo, esta tesis me había dado fuerzas, pero durante los 2 últimos años de semivacaciones que acabo de pasar en Lourdes, se convirtió en una auténtica trampa. Por definición, imposibilita cualquier labor apostólica externa si la gente no nos solicita nuestro ministerio. Además, resulta embarazoso por su componente democrático, me resulta difícil conciliar esta postura con la estructura jerárquica de la Iglesia, donde el apostolado se basa necesariamente en la misión, que solo puede venir desde arriba. Se ha escrito que he desertado de mi puesto y abandonado el rebaño. Pero, por un lado, no era mi rebaño, me lo habían confiado superiores a quienes este rebaño no pertenecía. Por otro lado, tenía la convicción y el sentimiento no tanto de desertar, sino más bien de dejar un nido cogedor donde nos sentimos cómodos, como suele decir el padre Aulagnier, para reincorporarnos a la lucha donde realmente está, sobre el terreno, en Roma, con los obispos, en las parroquias, etc. Ahí es donde está nuestro verdadero puesto. Quo húmedos praedicantur nisi mitantur. A veces se puede desplegar un gran celo en el apostolado, pero ¿no se trata de un magni passes extraviam? Y seamos realistas, sí, como escribe el padre Silie, L. Eglise de Chiree, p. 48, la libertad de predicar y distribuir los sacramentos se limita estrictamente a grupos bien definidos de fieles en la Fraternidad de San Pedro, en la Fraternidad San Pío X, salvo en grandes centros como San Nicolás o Gabón, es aún peor. ¿Quién de nosotros no ha experimentado nuestra marginación? No imaginemos que estamos en la plenitud de la vida y en camino de doblegar a Roma por el peso de la mayoría. ¿Qué seremos nosotros quienes, en el futuro, sentaremos las bases para nuevas discusiones? Sin tener en cuenta que es irrealista por nuestra parte hablar siempre de Roma, como si fuera un bloque homogéneo. Generalizar al adversario como los modernistas, o la Iglesia conciliar, también es excesivo. Es una ficción mental y una lógica maniquea pensar, nosotros somos los buenos y ellos los malos. Quis existimatster, videat ne cadat. Seamos realistas, con ese realismo que se llama humildad. En Lourdes, pude ver los extremos de riqueza y miseria entre el clero y los fieles. Y fue un descubrimiento total, pero reconfortante. No somos mejores que los demás, no tenemos el privilegio de la santidad, ni mucho menos. En materia de matrimonio, nos basamos en el derecho canónico, que prescinde de la forma canónica si no se puede encontrar ningún sacerdote en el plazo de un mes. Siempre me ha parecido obvio que debemos buscar un sacerdote dentro de ese mes. Por mi parte, siempre he podido encontrar uno. Pero conozco a muchos compañeros sacerdotes que creen estar exentos de buscar. ¿Cómo no reflexionar ante los varios matrimonios en San Nicolás que posteriormente han sido anulados por falta de jurisdicción? De igual manera, el hecho de haber establecido una oficina paralela para asuntos matrimoniales es muy grave, en mi opinión. ¿No se constituye así la sociedad en una iglesia paralela? ¿Autocéfala? ¿No se generalizan indebidamente las necesidades de los fieles y los casos de necesidad? Los motivos de nuestro apostolado, casos de necesidad y necesidades de los fieles, son, después de todo, los mismos que los reivindicados por la reciente y abiertamente cismática Nui Katholische Kirche de Austria, una incómoda compañera de cama. Ako portet facere, et illa non omittere. Es correcto no aceptar el modernismo ni la concepción errónea de la libertad religiosa, también es correcto aferrarnos a la misa de San Pío V, pero también debemos mantener la fe en la Iglesia y en el Papa, con la obediencia visible y concreta que de ello se desprende. No es porque el Papa a veces nos escandalice, como en Asís, que nosotros, por nuestra parte, podamos jugar con el derecho canónico. Ya hay suficiente desorden en la Iglesia como para añadir más. Sobre la noción de tradición. Permítame pensar que hay en las palabras y escritos de la sociedad una ambigüedad real y profunda sobre esta cuestión.
Si consideramos el reciente libro del padre Sillie, podríamos preguntarnos, ¿es la tradición el tesoro de costumbres litúrgicas acumulado y purificado a lo largo de los siglos? ¿O un obispo verdaderamente tradicional? Pero, ¿cómo se define a un obispo así, aparte de uno nombrado por Roma? Pues si hay algo que forma parte de la tradición, y de la tradición revelada, es la visible dependencia de los obispos respecto a Pedro. Obras, escuelas, peregrinaciones, etc., necesariamente frágiles y efímeras. O una comunidad, para dar vida a la tradición. O la decoración, la sotana roja, el alba de encaje, las dos túnicas, el anillo, el báculo, incluso el rostro del prelado, todo en ello es perfecto, todo en ello es tradicional. Pero la tradición nunca se define como un hecho dado, al mismo nivel que la Sagrada Escritura. En este caso, además, ¿es posible afirmar que el Papa falla en la tradición sin negar su infalibilidad y la eficacia de la oración de Cristo por San Pedro? Sola Escritura. Los protestantes, los testigos de Jehová, los mormones y otros hacen que la Biblia diga cosas contradictorias. Es fácil demostrarles que, en consecuencia, la Sagrada Escritura no se basta por sí sola y que requiere un magisterio, un intérprete auténtico. ¿No debería decirse lo mismo de la tradición revelada? ¿Sola traditio? Todos la invocan para condenar a los demás. Por lo tanto, no basta por sí sola, exige un magisterio, un intérprete auténtico. Y este magisterio no somos nosotros, sino el Papa. En resumen, aunque apenas recuerdo estas palabras de Juan Pablo II en el motu proprio del 2 de julio de 1988, el padre Sillie tenía razón al recordárnoslas, y estoy totalmente de acuerdo con ellas. En la raíz de este acto cismático se encuentra una noción incompleta y contradictoria de la tradición, un concepto falso de la tradición. Sobre el silencio total de la sociedad sobre las cosas muy positivas que han llegado desde Roma últimamente. ¿Por qué no hemos tenido eco, por ejemplo, de el discurso del Papa en la televisión inculca el relativismo moral y el escepticismo religioso? Lo mejor que se puede hacer es apagarlo. El directorio para los presbíteros, reafirmando con fuerza y claridad la distinción entre el sacerdocio de los simples bautizados y el sacerdocio ministerial, y recordando tantos consejos con el mismo fervor que en las cartas de San Pío X y Pío XII sobre el sacerdocio. Y porque apenas hay eco del documento sobre la ordenación de mujeres, un documento al que es difícil negar su pertenencia al magisterio ex cátedra. Por el contrario, ha habido un deseo manifiesto de llamar la atención de sacerdotes y fieles sobre los puntos negativos. Quien ahoga a su perro lo acusa de rabia. A menudo se nos dice que oremos por el Papa y protestamos por nuestra sumisión a la Roma eterna, etc., pero en realidad estas afirmaciones solo sirven para vigilar al Papa con mayor atención, para criticarlo sistemáticamente, como el cazador que acecha al lobo que sale del bosque. Tengamos cuidado de mostrar no solo las luces, sino también las eventuales sombras. Sogar Yunem 47. Tal actitud es psicológicamente indispensable para justificar las posturas de la sociedad. Pues la justificación última de las consagraciones, el principal argumento en el que se basa toda la actitud de la sociedad, es insistir en que todo va mal fuera de la sociedad y que la sana doctrina ha desaparecido en todas partes, salvo dentro de ella. Sin duda me dirás, no puedes aceptar todo lo que viene de Roma. Bounem ex integra causa, malem ex cucunque defectou. El bien proviene de una causa perfecta, el mal de cualquier defecto. En efecto, pero comencemos por barrer frente a nuestra propia puerta. La primera observación es que si examinamos los escritos del Santo Padre, identificando solo lo negativo, al menos se nos puede permitir la misma actitud con respecto a nuestros compañeros sacerdotes e incluso a nuestros superiores. Sobre los fines del matrimonio. Se insiste en la inversión propugnada por el Vaticano II. Pero aquí está el texto del concilio: por su propia naturaleza, la institución del matrimonio y el amor conyugal están ordenados a la procreación y educación de la prole. Y así el hombre y la mujer se prestan ayuda y servicio mutuos. GS 48. El matrimonio y el amor conyugal están ordenados por su naturaleza a la procreación y educación de la prole. GS 50, 1. El matrimonio, sin duda, no está instituido únicamente para la procreación. Exige que el amor mutuo de los esposos también se manifieste de manera debidamente ordenada. GS 50, 3. Y aquí está el texto del Catecismo del Concilio de Trento, matrimonio número 3,
repetido por Pío XI, Casti Connubii número 22. El primer motivo, causa, que determina al hombre a casarse es el instinto natural que inclina a dos seres a unirse con la esperanza de un apoyo mutuo. El segundo motivo es el deseo de tener hijos. Si hay alguna inversión de los fines del matrimonio, es más bien en honor del Vaticano II. Seamos honestos con los textos y no los hagamos decir lo contrario de lo que realmente dicen, a priori, para justificar nuestras propias tesis o posturas. Sobre la noción de infalibilidad. Cada vez escuchamos más entre nosotros la tesis de que el Papa solo es infalible cuando habla ex cátedra. Los fieles lo afirman, al igual que los seminaristas, quienes dicen haberlo aprendido en el seminario. Ahora bien, es una cuestión de fe que el magisterio de la Iglesia, y por tanto del Papa, es infalible y que está compuesto tanto por el magisterio ordinario como por el extraordinario. Entonces, ¿por qué reducir la autoridad del magisterio ordinario a una simple, gran autoridad? Svoar Junem 47, p. 31. Continuará.